Sí, ese, profe. Bien. Ahí estamos. Estamos grabando, así que ahí podemos arrancar súper mega tranquilos. Mira, arrancamos entonces con una preguntita que me acaban de hacer, ejercicio 35, y después nos metemos en el tema nuevo. Así que bueno, buen día a todos y arrancamos. Bien, dice, ¿qué condiciones cumplen los iones enunciados a continuación? Primero que nada, ¿qué era un ion? ¿Se acuerdan qué era un ion? ¿Cómo lo definirían? ¿Qué dirían que es un ion? Sí, era un elemento con carga. Perfecto. Un ion es más que un elemento, es una partícula con carga, pero justamente los elementos que son átomos son partículas y cuando poseen carga se los llama iones. Aniones cuando tienen carga negativa, cationes cuando tienen carga positiva. Ahora, ¿por qué los elementos tenían carga? ¿Qué es lo que les pasaba para generar esta carga? ¿No era cuando tenían un exceso de electrones? Bien, y cuando estaban positivos era porque tenían. ¿Le faltaban? Bien. Cuando un elemento pierde electrones, ¿sí? Queda con más protones que electrones a fin de cuentas, queda con carga positiva. Y cuando un elemento gana electrones, queda con carga negativa, ¿sí? Entonces, a ver el cloro. ¿Cuántos electrones tenía originalmente? Vamos a la tabla periódica. Como el cloro tiene Z igual 17. Quiere decir que el cloro originalmente tiene 17 protones y 17 electrones. Pero esto no es cloro. Esto es cloro con carga negativa. Quiere decir que el cloro tenía 17 electrones, ganó uno y ahora tiene 18 electrones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Más Sí, menos? ¿Menos profe. más? Bien. Pues el azufre. El azufre tiene número atómico 16, quiere decir que tiene 16 protones, 16 electrones cuando está en su estado base, ¿sí? Fundamental. Pero acá el azufre no está en su estado fundamental, el azufre está como carga -2. Tenía 16 electrones y de repente ahora ha ganado 2 electrones más. 16 más 2, 18 electrones. Recuerden que los electrones son negativos, por eso es que ha ganado electrones. Después venimos al potasio. Vamos a buscar el potasio en la tabla y lo encontramos acá. Potasio tiene 19 electrones, ¿sí? Cuando está en su estado fundamental o base, tiene número atómico 19 y por tanto tiene 19 protones y 19 electrones. Ahora, el potasio tiene 19 electrones cuando está en su estado base, pero acá tenemos potasio más 1. Más 1 significa que ha perdido un electrón y ha quedado como un catión. Si tenía 19 y perdió uno, quedó también en 18 electrones. Vamos al calcio. Calcio está justo al lado, fíjense, tiene 20 protones y 20 electrones, pero para quedar con carga más 2 ha perdido 2 electrones. 20 pierde 2 electrones, entonces ahora queda con 18. Por último, el fósforo. El fósforo está acá. Fíjense que tiene 15 protones, 15 electrones, porque ese es su número atómico, 15. Pero ha ganado 3 electrones. Si tenía 15 y ganó 3 electrones para quedar con carga -3, 15 más 3, 18 electrones. Fíjense que todos tienen 18 electrones y esto no es una coincidencia, porque justamente los elementos, como vamos a ver hoy día, de paso, ya que adelantamos, tipo spoiler, tienden a formar la estructura atómica de su gas noble más cercano en lo que a número atómico se refiere. Entonces, los no metales, que están acá, tienden a la estructura atómica del argón, que es su gas noble más cercano, mientras que los metales tienen la estructura atómica de su gas noble más cercano, que tiende a ser el anterior. Entonces, el potasio y el sodio, número atómico 19-20, tienden al número atómico 18, la estructura atómica del argón. Por eso es que los metales pierden electrones para quedar como su gas noble cercano, el anterior, y los no metales ganan electrones para quedar con la estructura del gas noble que les sigue. Eso es lo que está pasando acá. Todos están quedando con la estructura atómica del argón, que tiene 18 electrones, porque justamente son elementos que están acá cerquita del argón, no metálicos, y son el potasio y el calcio, que son los que le siguen al argón.
Entonces, ¿qué condiciones cumplen esos iones? Primero, provienen de átomos que tienen el mismo número de niveles de energía. A ver, si estos iones solo hacemos la configuración electrónica, van a ser todos iguales porque todos tienen la misma cantidad de electrones. Pero los átomos de los cuales provienen son todos diferentes. ¿Sí? El cloro está acá, el azufre está acá, el calcio está acá, son todos diferentes. ¿Sí? Y por lo tanto, la cantidad de niveles de energía no van a ser iguales. ¿Por qué? Y porque estos van a tener 3 niveles de energía. Están en el periodo 3, mientras que estos están en el periodo 4 y van a tener 4 niveles de energía. Entonces, los átomos que generan esos iones son diferentes y por lo tanto sus niveles de energía son diferentes porque poseen diferentes periodos. Y si hacen la configuración electrónica de los átomos originales, van a ver que los periodos son diferentes. Estos llegan hasta el periodo 4, nivel 4. Estos llegan solamente hasta el nivel 3, periodo 3. Entonces esa no es. Después me dice que son especies isoelectrónicas. Iso viene del término que son algo que sea igual, y electrónicas viene de electrones. Todos estos iones son especies isoelectrónicas porque tienen la misma cantidad de electrones y por lo tanto van a tener la misma configuración electrónica y por tanto sí, son especies isoelectrónicas. Luego tenemos que provienen de átomos y dice que esos átomos tienen el mismo potencial de ionización. Ningún átomo tiene el mismo potencial de ionización que otro. ¿Por qué? Porque el potencial de ionización, que es una de las propiedades químicas que estuvimos viendo de tabla periódica, crece de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces, por más que estén al lado, un elemento al lado del otro, los potenciales de ionización son distintos porque son elementos diferentes. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de los iones, podríamos decir, bueno, todos los iones tienen la misma cantidad de electrones, todos los iones tienen la misma configuración electrónica, todos se encuentran en el mismo lugar, podrían tener el mismo potencial de ionización. Pero no está hablando de los iones, está hablando de los átomos. ¿Sí? Aun si fueran los iones, son elementos diferentes, son iones de elementos diferentes, los potenciales son distintos, nunca son iguales. Pero como está hablando de los átomos encima, y los átomos se encuentran en lugares distintos de la tabla, 100% que el potencial es diferente. Finalmente dice que todos toman la misma configuración electrónica del argón, y eso sí es correcto, porque todos tienen 18 electrones igual que el argón, y por tanto, como la B y la D son correctas, al final terminamos diciendo que la E es la correcta. B y D son correctas. ¿Se entendió la idea? Sí, profe, gracias. Bien. De nada, de nada. Bueno, ahora, ya que estamos con esto, ¿por qué los elementos tienden a la estructura atómica del gas noble más cercano? Porque es la más estable. Nosotros sabemos que los gases nobles no reaccionan prácticamente con nada, ¿sí? Y por lo tanto, es la estructura más estable que nos podemos llegar a encontrar en la tabla. Por eso es que los elementos tienden a generar esa estructura atómica. Bien. Eso responde a una gran pregunta, que es, ¿por qué se unen los átomos? Los átomos se unen para lograr una estructura atómica una estructura en realidad más estable que la que tienen cuando están por separado. Si no, no se unirían, se quedarían separados, solos, inertes, ¿sí? No pasaría nada, como pasa con los gases nobles. Los gases nobles, ¿por qué se quedan así solitos? Porque así están estables, no necesitan más nada, ¿sí? Por lo tanto, siempre se lo encuentran como partículas aisladas en estado gaseoso. Sin embargo, muchos de los átomos quieren completar su última capa energética con 8 electrones, parecerse al gas noble, ser estables, y por lo tanto se empiezan a unir. Al estar unidos, adquieren una situación más estable cuando estaban solos, separados. Suele darse cuando el número de la capa más externa, ¿sí?, son 8. 8 electrones. Seguramente han escuchado hablar de la teoría del octeto. Bueno, los gases nobles en su capa más externa, es decir, en su último nivel, han logrado tener 8 electrones, y esa estructura es la más estable que se ha probado. Eso es lo que tienen los gases nobles y por lo tanto tienen muy poca tendencia a reaccionar, a formar compuestos y suelen encontrarse como átomos solos o aislados. Ese principio se conoce como regla del octeto y es útil en muchos casos para generalizar, aunque a veces vamos a ver que no se cumple. Siempre en química vamos a encontrar excepciones. En muchos temas vamos a encontrar excepciones a la regla y la regla del octeto no es
no es algo que se salve de eso. Pero a nivel general, todos los átomos tienden a generar su estructura del octeto, ¿sí? Sus 8 electrones en su última capa, para tener la estructura más estable posible. La primera excepción que vamos a ver ya es acá, el helio. El helio no llega a 8 electrones, porque el helio solamente tiene 2 electrones. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno no va a tender a 8, va a tender a 2. Y los dos metales que tiene acá cerquita, son el litio y el berilio, van a tender a 2 electrones. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenemos una excepción. Pero a partir de ahí, desde el boro en adelante, tendemos a los 8 electrones en la última capa, que es la teoría del octeto para llegar a la estructura del neón, del argón, etc. Ojo, no estamos diciendo 8 electrones en total, estamos diciendo 8 electrones en la última capa, y todos los gases nobles tienen 8 electrones en su última capa. Bien, las fuerzas que mantienen unidos los átomos, ¿sí? Uno con otro, se denominan enlaces o uniones químicas. ¿Sí? Y vamos a ver que quienes están envueltos en estas reacciones, en estos enlaces, son los electrones. Arrancamos con la teoría del octeto y vamos a ver algo muy importante que nos mencionan los elementos representativos. Dice, los elementos representativos se combinan entre sí, ganando, perdiendo o compartiendo electrones, de modo a alcanzar la configuración electrónica de gas noble más próximo en la tabla periódica, y cuando decimos más próximo nos referimos de vuelta al número atómico. Representativos, recuerden que son los elementos que encontramos acá. Serán los representativos metálicos. Bueno, el hidrógeno no es metálico, es no metal, pero está entre los elementos representativos. Y los otros representativos los encontramos de este lado. ¿Sí? Esos son representativos. Serán todos los del grupo A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, etc. ¿Sí? Todo el grupo A es representativo, mientras que lo acá en el medio eran de transición. Vamos a trabajar más que nada con los representativos, que son los que más cumplen con esta teoría. Bien, todos tienen estructura de gas noble más cercano en la tabla, como les dije recién. Todos los no metales que están acá tienen el gas noble más cercano, que está a la derecha. Los metales tienden al anterior. Por ejemplo, vamos a estar ahora sobre el sodio y el flúor. Ambos dos tienen al neón. Entonces, fíjense que el flúor tiene 9 electrones, quiere ganar 1 para llegar a 10. ¿Sí? Y el sodio tiene 11, quiere perder 1, quedar con 10 electrones en total. El sodio, entonces, del grupo 1, tiene un electrón externo, ¿sí? Y lo quiere perder. El flúor del grupo 17 tiene 7 electrones externos. Ahora vamos a ver estos electrones externos cuántos son y cómo descubrirlo. Tiene 7 electrones en su última capa. Quiere ganar 1 para llegar a 8, ¿sí? Y quedar como el neón, que está en el grupo 18 y tiene 8 electrones externos, que es la estructura más estable, según la teoría del octeto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio, que tiene ese electrón externo, fíjense que el sodio en realidad tiene 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 electrones externos. Ese último electrón lo que va a hacer es perderlo y dárselo al flúor. Y es el flúor que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones, pero tiene 7 nomás en su capa externa, ahora tiene 8 en su capa externa. Entonces, el sodio pierde un electrón, se lo da al flúor, el flúor lo gana. Este queda con carga más 1 porque pierde un electrón, este queda con carga menos 1 porque lo ganó. Pero los dos quedan con la estructura de gas noble más cercano, que es el helio, que sí, en total tiene 10 electrones, pero de esos 10, 8 están en su capa más externa, ¿sí? 8 están en su nivel más externo. Entonces, de esa manera, el sodio y el flúor quedan con la estructura de gas noble más cercano. Para poder representar eso, ¿sí? Se utiliza muchas veces el diagrama de Lewis, que el diagrama de Lewis no representa todos los electrones como hicimos acá, solamente representa la capa externa. Para el sodio solamente representaríamos ese electrón externo y para el flúor los 7 exteriores, ¿sí? Una forma sencilla de representar los electrones valencia, que justamente son los de la capa externa, son los que están involucrados en los enlaces químicos, y lo representa con puntitos o con crucecitas. También lo he visto con colores diferentes, también lo he visto con triangulitos, lo he visto con cuadraditos. La idea de usar puntos o cruces es que, por ejemplo, si estamos trabajando con dos elementos diferentes, no se nos mezclan los electrones de uno y otro. Entonces, tengo dos elementos,
Para este uso puntitos, para este uso cruces, y sé bien de quién son cada electrón. ¿Sí? Por ejemplo, las cruces son del hidrógeno, los puntitos son del oxígeno. Listo. Es una forma de guiarse a la hora de generar los enlaces. Esos electrones de valencia, como les comento, son la capa más externa, ¿sí? Son los que participan de los enlaces o uniones químicas. Y la forma de saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento es mirando el grupo. Recuerden que tenemos los grupos del 1 al 18, pero los elementos representativos están dentro de los grupos con números romanos, que son el grupo A. El 1A, todo ese grupo tienen un electrón de valencia. Grupo 2, dos electrones de valencia. Grupo 3A, que sería el grupo 13, tiene 3 electrones de valencia. Grupo 4A, que sería el grupo 14, 4 electrones, 5, 6, 7, 8. Es decir, que sabiendo en qué grupo se encuentra un elemento, podemos saber cuántos electrones de valencia va a tener. Luego de eso, los no metales tienden a ganar electrones, ¿sí? O compartirlos, mientras que los metales tienden a perder electrones. En función de eso, ¿sí? De que unamos un metal con un metal con un no metal, o un no metal con un no metal, vamos a generar diferentes tipos de enlaces. Ahí está. Vamos a generar diferentes tipos de enlaces. Cuando queramos unir un metal con un no metal, vamos a crear un enlace iónico. Cuando queramos unir un no metal con otro no metal, generamos un enlace covalente. Cuando queramos unir un metal con otro metal, generamos un enlace metálico. Los enlaces iónicos, ¿sí? Como que estamos uniendo un metal con un no metal, se produce la transferencia de electrones. Hay mucha diferencia de electronegatividad. Recuerden que los no metales son muy electronegativos y los metales son poco electronegativos. Entonces la diferencia de electronegatividad es muy elevada. Por lo tanto, el no metal, que es muy electronegativo, se queda con los electrones, ¿sí? Los gana, y el metal los pierde. Se transfieren del metal al no metal, generando cationes y aniones, que serían iones de carga opuesta. En el enlace covalente tenemos no metal con otro no metal y van a haber diferencias de electronegatividad cuando los átomos sean diferentes, pero va a ser muy poquita. No va a ser tanta como entre metal y no metal. Entonces, los electrones no se van a ceder, no se van a ganar y perder, sino que los electrones se van a compartir, van a quedar como en un punto medio. Tenemos dos átomos, ¿sí? Tengo electrones que necesito para los enlaces de uno y para el enlace de otro, bueno, pero los voy a tener ahí en el medio, los voy a compartir entre un átomo y otro. Esos enlaces, ¿sí? Como por ahí, no sé, capaz que comparto los electrones, pero como un elemento es más electronegativo que el otro, capaz que esos electrones que están compartidos quedan más cerca de un átomo que del otro, y la nube de electrones se ve un poquito deformada. La nube de electrones me queda más grande de un lado que el otro y se forman polos. El polo en el cual hay más electrones es negativo y el polo en el cual hay menos electrones es más positivo, formando una especie de dipolo. ¿Sí? Dipolo puede tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Eso se conoce como moléculas polares. Cuando la molécula es bien homogénea, ¿sí? Es simétrica o está compuesta por elementos iguales, entonces la nube de electrones es totalmente simétrica, no hay polaridad, se las conoce como moléculas no polares. Eso va a depender mucho de la electronegatividad de los elementos que están en el enlace. Si hay diferencia, se va a dar una polaridad. Si no hay diferencia, no va a ser polar. Por último, el enlace metálico se da justamente entre metales, ¿sí? Y vamos a ver que se forma un modelo de nube o mar de electrones porque tenemos los átomos del metal, los núcleos, y los electrones quedan un poco sueltitos en la parte exterior. ¿Sí? Sobre todo los Profe, de la última capa. Sí. una pregunta, cuando dice sobre los enlaces covalentes, cuando hay diferencia o cuando no hay diferencia, ¿quiere Bien. decir que por las cargas puede haber esa diferencia En enlace o por covalente el no tenemos tamaño cargas. o por el tamaño del átomo? En realidad se da por la electronegatividad. ¿Sí? Recuerden que cuando vimos electronegatividad vimos que crecía de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y eso también sigue pasando acá. El elemento más electronegativo de todos es el flúor. Fíjense en cuanto a electronegatividad, que en esta tablita que tengo acá se da el número ahí. Fíjense que los gases no tienen electronegatividad, no tienen tendencia a atraer electrones porque no tienen tendencia a reaccionar. Entonces la electronegatividad llega hasta acá. ¿Sí? Solamente está el flúor. Si ustedes lo ven,
Los más electronegativos son el flúor y el oxígeno, ¿sí? Se encuentran acá en esta punta. Después viene el cloro, ¿sí? Viene el nitrógeno, después viene el azufre y el carbono, etc. Esa electronegatividad se le ha dado un valor, ¿sí? Pero en general lo que más tenemos que saber nosotros es que la electronegatividad crece de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, crece hacia allá, hacia el rincón. Cuando tenemos dos elementos unidos en un enlace covalente, puede pasar o que sean iguales, por ejemplo, cuando unimos nitrógeno con nitrógeno, y los electrones que comparten se sienten igual de atraídos para uno que para el otro, entonces la nube de electrones es más o menos estable, ¿sí? Simétrica, normal, y por lo tanto no se forman polos. Pero si de repente unimos flúor con hidrógeno, por decirlo, van a pasar dos cosas. Primero, el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, esos electrones que están compartiendo, sí, están compartidos, son de los dos, pero el flúor los va a tener muchísimo más cerquita que el hidrógeno. Entonces, capaz que los electrones compartidos están ahí, pero el núcleo del hidrógeno está por allá y el flúor está por acá. Y encima, el hidrógeno solamente tiene esos dos electrones. Con esos dos electrones ya está feliz. Mientras que el flúor tiene 7 electrones en su última capa. 3, 4, 5, 6, 7. Y con ese electrón que ha compartido con el hidrógeno ya tiene 8. Tenía 7 suyos. El hidrógeno tenía uno solito. Compartieron estos para que sean de ambos, y son de ambos. Ambos los pueden usar en estructura molecular, pero están como más cerca del flúor porque es más electronegativo. Y encima, el flúor tiene un montón de otros electrones acá. Entonces, si nosotros podemos ver la nube de electrones alrededor de la molécula, no de los átomos, ahora de la molécula, la nube de electrones estaría como deformada, sería como muy chiquita del lado derecho, muy grande del lado izquierdo. Sería una cosa así. Y como acá hay tantos electrones, se formaría un polo negativo. Y este lado que no hay casi electrones, o no hay ningún electrón en realidad, formaría un polo positivo. Entonces, así se forman las moléculas polares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos más o menos la idea? Sí, sí, profe. Bien, por ahí viene un poquito el tema. Podemos ver más en detalle ese tema. Bien, todo depende de la electronegatividad, ¿sí? Más electronegatividad, más diferencia, más se van moviendo los electrones hacia un lado o hacia otro. Si no hay nada de diferencia de electronegatividad, porque los átomos son iguales, o porque la molécula es totalmente simétrica, es una molécula polar. A medida que crece esa diferencia de electronegatividad, mientras nos mantengamos entre no polares, voy a poner esto, pero entre no metales, tenemos no metal más no metal, estamos en enlaces covalentes, ¿sí? Ahora, si la diferencia de electronegatividad es poquita, van a ser no polares. O si es nada, porque son iguales, es no polar. A medida que empieza a crecer esa diferencia, pero seguimos entre no metales, vamos a pasar de no polar a polar. Esa diferencia es muy grande, ¿sí? Porque de repente ya no es un no metal con no metal, sino que tenemos un no metal con un metal. Ya hay mucha diferencia de electronegatividad y pasamos a un enlace tipo iónico. Entonces, se suele asociar el aumento en la diferencia de electronegatividad, se le suele llamar aumento de carácter metálico, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aumentar la diferencia de electronegatividad entre un elemento y otro, aumenta la posibilidad de que el enlace se vuelva metálico, pero se vuelva iónico. Entonces, mayor diferencia de electronegatividad, mayor carácter iónico. De todas maneras, no metal con no metal es un enlace covalente, metal con no metal, enlace iónico. Solamente que, por ejemplo, si nos dan un ejercicio y nos dicen, fíjense los siguientes elementos, ¿sí? Indique entre ellos cuál es el que tiene mayor carácter iónico. Capaz que son todos enlaces, son todos no metales, ¿sí? Pero bueno, aquel que tendrá mayor carácter iónico va a ser aquel par de elementos que tengan mayor diferencia de electronegatividad, ¿sí? Son como sinónimos. Mayor diferencia de electronegatividad, mayor carácter iónico. Empezamos justamente por el enlace iónico, que es como dentro de todo el más sencillo de encontrar, el más sencillo de trabajar y el más sencillo, digamos, de ver. Porque el enlace iónico es entre metal y no metal. Punto.
El metal pierde sus electrones, queda como catión. El no metal acepta sus electrones, queda como anión, cargado negativo, y listo. No hay más historia. Entre metal y no metal, la diferencia de electronegatividad es bastante grande. Se ceden electrones, se aceptan electrones, también se forman iones, cationes y aniones. Y fíjense que hay un pequeño ejemplito. Fíjate, tenemos un átomo de sodio que está en el grupo 1, ¿sí? Por lo tanto tiene un electrón valencia, que sería ese último que se vaya afuera. Tenemos un átomo de cloro que está en el grupo 7A o 17, de acá. Por lo tanto tiene 7 electrones valencia o 7 electrones en su última capa. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos quieren la estructura de su gas noble más cercano, es decir, quieren 8 en su última capa. Por lo tanto, el cloro quiere aceptar ese electrón, quedar con 8, y el sodio lo quiere perder para quedar con esos 8 que tiene más adentro. Entonces, se acercan los átomos, y al acercarse, fíjense, van a hacer ¡pum! ¿Sí? Nos queda el ion de sodio, que es positivo, y el ion negativo del cloro, que sería el anión. ¿Sí? Catión y anión. Por supuesto, la nube electrónica del sodio se disminuyó porque perdió un electrón de su capa externa, mientras que la del cloro se hizo más grande porque ganó un electrón. Después tenemos los enlaces covalentes, que son los que más detalles tienen, ¿sí? Porque acá hay un montón de posibles como mini variantes, pero el enlace covalente normal y natural es entre no metales. Se comparten electrones, ya no se ceden y aceptan, no hay iones acá, ¿sí? Nadie queda positivo, nadie queda negativo. Se comparten electrones que quedan como en el medio. Y fijémonos cómo sería, por ejemplo, para la unión entre dos átomos de cloro, formando un enlace covalente, por supuesto. Va a ser no polar, porque son iguales. Cada uno tiene 7 en su última órbita. Los dos quieren tener 8. Pero no le puedo sacar un electrón a este y ponérselo a este, porque no tienen la misma electronegatividad. Y aparte, si le saco uno a este para ponerle al otro, este queda con 8, este queda con 6. Entonces no quedan contentos ninguno de los dos. Entonces, lo que se hace, se acercan, y lo que van a hacer es compartir un par de electrones. Esos que se ven como más blanquitos o más amarillitos o más fuertes son los que comparten en la molécula. Entonces, fíjense que este tenía 7, ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son de él, y el séptimo lo compartió para la molécula. Este también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo lo compartió para la molécula. Ahora, como cada uno compartió un electrón, hay 2 electrones que son de ambos, están compartidos para los dos. Entonces, este tiene 6, 7, 8 y el de la derecha tiene 6, 7, 8. Los dos tienen 8 electrones y por lo tanto los dos han logrado la estructura atómica de su gas noble más cercano y formaron la molécula de cloro. Estos enlaces covalentes pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser triples, ¿sí? También tienen una clasificación, pero vamos a los enlaces covalentes comunes en los cuales cada átomo que participa de la reacción comparte una cierta cantidad de electrones. Ahí vimos que el cloro compartía un electrón y el cloro compartía el otro. Compartían la misma cantidad, mitad y mitad, equitativo. Cuando se comparte un solo par de electrones, es decir, uno de cada uno, se dice que es un enlace covalente simple, ¿sí? Cuando se comparten 2 pares de electrones, es decir, 2 de un átomo y 2 del otro formando 2 pares, es un enlace doble. Cuando se comparten 3 pares de electrones, 3 de un átomo, 3 del otro, se comparte, forman 3 pares, se llama enlace covalente triple. Ejemplitos con diagrama de Lewis y diagrama de puntos, es el mismo nombre. Diagrama de Lewis o diagrama de puntos se delimita con los puntitos de los electrones valencia. Por ejemplo, el hidrógeno con el cloro. Bien, ahí Lauti pregunta el tema de las diferencias de electronegatividad. En general, hay unos límites más o menos marcados para establecer si un enlace va a ser covalente o va a ser iónico, mirando la electronegatividad de la tabla periódica. El tema es que ese numerito
no lo vamos a tener normalmente. O sea, mientras tengamos la tabla periódica al lado, lo podemos ver al numerito, pero normalmente no lo tenemos. Entonces lo vamos a tener que trabajar de forma tentativa. Metal con no metal, iónico, no metal con no metal, covalente. Pero sí, esos numeritos, si nosotros los restamos, hacemos la diferencia entre ese numerito y otro numerito, si nos da mayor a 1,7, en general son iónicos. Si nos dan menor a 1,7, son covalentes. Dentro de los covalentes, si nos dan menor a 0,4, son no polares, quiere decir que la diferencia es muy chiquitita, o bien son iguales o es muy chiquitita. Y si nos da entre 0,4, incluido el 0,4, y 1,7, son covalentes también, pero son polares. Hay polaridad en la molécula. Excelente pregunta. Bien. Entonces, veamos acá el simple. El hidrógeno está en el grupo 1, tiene un solo electrón. El cloro tiene 7 electrones, está en el grupo 7. Ambos dos quieren completar la estructura atómica de su gas noble más cercano, el hidrógeno con 2, el cloro con 8. Entonces, comparten un par de electrones, uno de hidrógeno, uno del cloro, y así el hidrógeno tiene 2 y el cloro tiene 2, 4, 6, 8. En la molécula de oxígeno, que hay un oxígeno reaccionando con otro, no alcanza con compartir un par de electrones, pues si compartimos un solo par tendríamos 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, los oxígenos, que tienen 6 electrones en su última órbita, comparten 2 pares. Al hacer esto, cada oxígeno queda con 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Entonces, con los electrones compartidos logran el octeto. La molécula de nitrógeno, por ejemplo, que es nitrógeno con nitrógeno, también pasa algo similar acá, pero en este caso comparten 3 pares de electrones. Cada nitrógeno tiene 5 en su último nivel, entonces comparten 3 cada uno para lograr su octeto. Fíjense, acá dentro, en el medio hay 6, que son de ambos nitrógenos. 6 más 2, 8. 6 más 2, 8. ¿Cómo se presenta esto de manera más sencilla? Con rayitas, ¿sí? Diagrama de líneas, diagrama de rayas, en la cual una línea representa un par de electrones. Diagrama de guiones también se lo llama. Una línea representa un par de electrones compartidos. Entonces, un par de electrones, un enlace simple covalente, es una rayita. Un enlace doble, 2 pares de electrones son 2 rayitas. Un enlace triple, 3 pares de electrones son 3 rayitas. Estos enlaces no son todos de igual estabilidad, sino que se considera que siempre el primer enlace o uno de los enlaces que se forman covalentes es un enlace frontal, fuerte, firme, estable, que recibe el nombre de enlace tipo sigma, que es una letra griega que ya vamos a ver más o menos la formita. Los otros que se forman a partir de ahí sería el segundo enlace acá, o el segundo y el tercero en el caso del triple, son enlaces que se llaman laterales, un poquito menos estables, más reactivos, son enlaces que se llaman del tipo pi, otra letra griega. Entonces, el enlace simple es un enlace sigma, ¿sí? Bien estable. El enlace doble sería 1 sigma y 1 pi. Y en el enlace triple, el del medio se considera que es el enlace sigma y los dos de los costados serían dos enlaces del tipo pi. Sin embargo, son todos covalentes. Enlace simple, enlace doble, enlace triple. Esto lo van a ver mejor y lo van a usar un poquito más cuando vean química orgánica, así que de momento tranqui, pero para que sepan qué es cuando les digan enlace tipo sigma, que no queden recalculando, ¿sí? Se refiere a eso. Hay otro tipo de enlace covalente, que son los dativos o coordinados. Hasta el momento, cuando vemos enlace covalente, vemos que los electrones compartidos son mitad de un átomo, mitad del otro. Pero, por ahí pasa que el par de electrones compartidos los presenta una especie, un átomo. No son mitad y mitad, sino que los da uno solo. Es decir, ¿cuándo va a pasar esto? Son elementos que ya tienen su octeto completo, pero sin embargo se siguen combinando. Es decir, la parte central de la molécula tengo los octetos ya completitos, sin embargo tengo otros átomos acoplados alrededor, ¿sí? Pero esos átomos no pueden aportar más electrones porque si no los átomos del medio se me pasan, ¿sí? En vez de 8 van a tener 10, 12, 14, que puede pasar para algunos en específicos, pero no para todos. ¿Y cuando no puede pasar eso? ¿Qué hago?
tengo que hacer un enlace dativo o enlace coordinado. Entonces, en este enlace se forma cuando un elemento que ya está completo sigue reaccionando. Y sí, los elementos que tienen su octeto pueden seguir uniéndose con otros mediante enlaces covalentes coordinados o dativos. Uno de los elementos aporta el par de electrones, ya no es mitad y mitad. Por ejemplo, fíjense en esto que se llama anhídrido cloroso, que va a tener dos enlaces covalentes simples y dos covalentes dativos. Fíjense más o menos cómo están ubicados los elementos. Esta es la forma en la cual tienen que trabajar siempre. Fíjense como son dos cloros y tres oxígenos, hay que ordenarlos de la manera más simétrica posible. Entonces han puesto los tres oxígenos y los dos cloros justo entre medio de ellos. De tal forma que los contactos entre un átomo y otro sean lo más simétricos, lo más homogéneos posible, ¿sí? No puedo poner los dos cloros en una punta y los tres oxígenos en la otra, porque los contactos van a ser muy poco simétricos. Entonces ahí es donde encuentro la mayor simetría. Inicialmente, cada elemento, sobre todo los que están acá en el medio, voy a suponer que van a formar un enlace simple entre ellos. Entonces ponemos 1 y 1, ¿sí? De los electrones que tienen disponibles, 1 y 1 para que se unan. El oxígeno está en el grupo 16, o sea, ya tiene 6 electrones en su último nivel, cada oxígeno, y los cloros tienen 7. Fíjense que este que está para unirse con los dos cloros, en vez de poner 2, 2 y 2, como está en el medio de dos elementos, puse 2, 2, 1 y 1. 6 electrones. Mientras que los extremos, ¿sí? Hay dos opciones. O ponen 2, 4, 5, 6, o los ponen de esta manera por las dudas. Los cloros tienen 2, 4, 5, 6 y un electrón ahí. Idealmente, en un primer intento de las moléculas, tienen que buscar que quede entre átomo y átomo 2 electrones, ¿sí? Entonces, como acá ya habían 2 electrones que son del cloro, no puse otro extra de los oxígenos. Lo mismo acá. Pero acá, como había uno solo del cloro, dejé uno del oxígeno y acá lo mismo. De tal manera que hayan 2 electrones en cada espacio compartido. Ahora, empiezo siempre por la parte central y de ahí me voy yendo hacia afuera. Normalmente el átomo central es el elemento más electronegativo, ¿sí? A veces les va a pasar que no, de todas maneras, pero normalmente sí. Entonces, partimos de acá y vemos que este oxígeno comparte un electrón con el cloro y otro electrón para acá. Tenemos un par de electrones compartidos de cada lado, entonces este oxígeno ya tiene su octeto completo. Tiene 2, 4, 6, 8. Listo. Cada cloro, a su vez, tiene sus 7 electrones, pero también tiene el electrón del oxígeno que está compartido, entonces tienen 8 y 8. Entonces los cloros no quieren más electrones. Entonces, ese oxígeno que llega del costado, y este también, lo que sucede es que no van a poder aportar más electrones, porque el cloro ya tiene sus 8 y no quiere más. Sin embargo, el oxígeno sí quiere electrones porque le faltan. Cada oxígeno tiene 6. Entonces quiere compartir, pero no puede dar más. Por lo tanto, el cloro es el que se pone la 10 y dice, che, mira, yo te comparto este par de electrones que lo tengo libre acá, sí que está solito, lo comparto con vos. Así, yo sigo teniendo mis 8, no me estás agregando más, pero el oxígeno ahí sí también puede tener los 8. Eso es lo que se llama enlace dativo o coordinado, es un enlace covalente también. Fíjense que sigue siendo un enlace tipo simple porque es un par de electrones nomás compartido, pero el par completo lo da el cloro. Entonces ahora el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 con los del cloro y este oxígeno también. ¿Cómo se representa eso? Bueno, estos del medio son enlaces covalentes simples, no hay problema, pero los coordinados o dativos se representan con una flecha, indicando el sentido de quién comparte esos electrones. Como es el cloro quien los comparte, la flecha va hacia el oxígeno en ambos casos. Es una pequeña distinción para decir que es un enlace covalente simple, pero es dativo o coordinado, porque los dos electrones del par los aporta el mismo átomo. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda o algo que necesitan preguntar? Profe, ¿podría volver a Sí, explicarlo con flechitas? Porque a mí en la secundaria me lo explicaron de otra forma. esto de la flechita que está acá abajo Ujú. es solamente para indicar quién es el que aporta los electrones, ¿sí?
Cuando, de hecho también las pueden poner ahí las flechitas en chiquitito. Cuando hacen el diagrama este de puntos, ¿sí? O el diagrama de Lewis, a veces también acá, como el cloro es quien aporta el par electrónico, pueden hacer una flechita acá indicándolo acá mismo. Ahora, cuando hacen el diagrama de guiones o rayas, no pueden colocar simplemente la molécula y decir que esto es oxígeno unido con cloro, unido con oxígeno, unido con cloro, unido con otro oxígeno. No se puede colocar así. ¿Por qué? Porque estos son enlaces covalentes simples, y en un enlace covalente simple se da por sobreentendido que es una lineecita, es un par de electrones, es decir, una línea son dos electrones. Uno viene de un elemento y el otro viene del otro. Y eso en la parte de acá del medio sí se cumple. Un electrón de oxígeno, uno del cloro. Pero en esta parte no. Como acá el par de electrones lo aporta el cloro, se indica con una flecha indicando, che, mira, este par de electrones no es mitad y mitad, es solo del cloro. Entonces el cloro se lo está aportando el oxígeno y se hace con una flecha. Y lo mismo acá. Es una sola lineecita, es un solo guión, es un solo par de electrones, pero lo aporta el cloro hacia el oxígeno y por eso la flecha va hacia ella. ¿Sí? Sí, profe, ahí me quedó claro. Copado. ¿Alguna otra pregunta pendiente por ahí? Yo, profe, Dime. todos los elementos van a cumplir el octeto menos el hidrógeno que solo necesita dos. Bueno, no sé si me entendí, me expliqué bien. Hay excepciones. Las Excepción, más no- claro, eso quería saber si el oxígeno nomás es la excepción de dos. Bien, en general, los únicos que hemos visto hasta ahora son el hidrógeno, que tiende a 2, el litio y el berilio, que también tienden a 2. Eso para, como es siempre así, se lo suele llamar regla del dueto en vez del octeto, porque en vez de 8 electrones en su última órbita tienden a 2, entonces como una especie de reglita, que esos tres elementos tienden a 2 electrones en su última órbita, tienden al dueto. ¿Sí? Entonces debe ser alguna excepción a la regla del octeto. Sin embargo, vamos a ver en un ratito que hay otras excepciones a la teoría del octeto. De hecho, si ustedes buscan en internet excepciones a la teoría del octeto van a encontrar varias, pero las más notables, las que más vamos a ver nosotros, son estas dos. Una, la regla del dueto, es un octeto incompleto, bueno, llegamos a 8, llegamos a 2, y después vamos a ver otra que se llama octeto expandido de elementos que se pasan de 8 electrones. Van a tener 10, 12, 14, ¿sí? Se pasan de los 8 y por eso se llama octeto expandido. Y generalmente son elementos que están desde el periodo 3 en adelante, pero para nosotros lo importante van a ser estos elementos de acá. El fósforo y el azufre, principalmente. ¿Por qué el fósforo y el azufre nomás? Bueno, porque en realidad el arsénico, que está en el mismo grupo que el fósforo, reacciona exactamente igual que el fósforo. Y el selenio, que está en el mismo grupo del azufre, reacciona exactamente igual que el azufre. Entonces, si nosotros sabemos más o menos cómo se comportan estos dos, podemos asumir el comportamiento de los dos de abajo, que va a ser similar. Pero sí, hay excepciones a la teoría del octeto, no todos lo cumplen. Hay excepciones por defecto, es decir, que no llegamos a los 8, con el caso del litio, el berilio y el hidrógeno, que llegan a 2. Y hay excepciones por exceso, en las cuales nos pasamos de 8, es el octeto expandido, que lo vamos a ver en un ratito, del fósforo y el azufre. Profe, esos que Sí, llegan a dos, ¿de todas formas igual están estables o no? sí, están estables porque llegan a la estructura del gas noble más cercano. Y el gas noble más cercano, que es el helio, sí es estable. ¿Sí? Ah, bien, sí, sí. Bien, bien. Lo que siguen los enlaces covalentes, que les dije que son los más enredaditos, fíjense, el enlace iónico era iónico. Chao. Forma iones. Listo. Enlace covalente puede ser simple, puede ser doble, puede ser triple, puede ser dativo coordinado. Y encima en el enlace covalente, si bien siempre son no metal con no metal, puede ser polar o no polar. ¿Cuándo va a ser no polar? Bueno, no polar va a ser cuando la diferencia de conectividad sea muy pequeña, menor a 0,4. Normalmente los casos de no polares que vamos a tener nosotros van a ser bastante marcados. Van a ser moléculas diatómicas, formadas por elementos iguales,
La molécula de hidrógeno, la molécula de nitrógeno, la molécula de cloro, la de oxígeno, la de nitrógeno, ¿sí? La de yodo, la de bromo, que son todas las moléculas diatómicas que conocemos nosotros, son 7. Vamos a tener compuestos orgánicos, que después cuando vean química orgánica van a ver que cualquier compuesto generado por carbono e hidrógeno en la misma molécula, solo por carbono e hidrógeno, son compuestos no polares. El más común que pueden ver ahora es el CH4, que se llama metano y es el gas de la cocina. Pero cualquier compuesto que ustedes vean, orgánico, que solamente tiene carbono e hidrógeno, va a ser no polar, seguro. Porque por más que haya diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno, esa electronegatividad se termina cancelando debido a que las moléculas son dentro de todo simétricas. Y otro caso muy puntual que tienen que conocer de molécula no polar es el caso del dióxido de carbono. El mismo dióxido de carbono que ustedes exhalan, ¿sí? Porque sí, hay diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, pero como la molécula es simétrica, esa diferencia se termina cancelando y la molécula es no polar. Cuando una molécula es simétrica, como en este caso, que termina quedando así, carbono con doble enlace oxígeno con doble enlace oxígeno, se forma una molécula totalmente simétrica en cuanto a electrones, en cuanto a enlace, en cuanto a todo. Y como es tan simétrica, la nube de electrones queda totalmente igualada, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, y la molécula termina siendo no polar. ¿Sí? Entonces, muchas veces no vamos a tener los numeritos estos para saber que la diferencia es menor a 0,4 o no. Y siempre cuando tenemos elementos diferentes, hay una cierta polaridad de enlace. Entonces, para saber cuándo son no polares o polares, vamos a tener que empezar a asociar casos. Sobre todo los no polares, que son los menos. Las moléculas diatómicas, el dióxido de carbono, moléculas orgánicas van a ver que la gran mayoría son no polares, sobre todo solamente tienen carbono e hidrógeno. Entonces, de a poquito vamos asociando esto con la no polaridad. Por supuesto, si nos dice dos elementos no metálicos y nos especifican que tienen menos de 0,4 en lo que es diferencia y electronegatividad, listo, es no polar. Pero en el numerito ese no los dan normalmente. Los enlaces polares son aquellos cuya diferencia de electronegatividad está entre 0,4, incluido el 0,4, y 1,7. Más allá de 1,7 sabemos que son iónicos. Entonces, eso en la teoría, ¿sí? Entonces, si tenemos los numeritos, podemos ver eso. Pero si no tenemos los numeritos, tenemos que empezar a ver cómo son los elementos, y si son diferentes, y no es un caso de no polaridad, podemos decir que son enlaces polares. ¿Sí? ¿Por qué son polares? Bueno, porque uno de esos dos elementos es mucho más electronegativo, tiene mayor cantidad de electrones, o los tiene más cerca de sí, y como los tiene más cerca de sí, genera un polo negativo, ¿sí? Una acumulación de electrones en esa zona, mientras que el otro lado no lo hay. Entonces se forma un polo negativo y un polo positivo sin tantos electrones. ¿Se entendió más o menos la idea de polar y no polar? ¿De qué trata? Sí, profe. Bien. De a poquito van a ir viendo distintos casos, pero es importante que empiecen ya a asimilar esto de polaridad o no polaridad. Muchas veces las moléculas no polares son totalmente simétricas también. Eso lo van a empezar a ir viendo. Mira que las polares presentan una asimetría, ¿sí? O son 3 elementos, perdón, son 4 elementos y son asimétricos en todo momento. Se le va viendo una vuelta. Bien. Esto después van a tener en Moodle, ¿sí? Moodle, que es la plataforma virtual nuestra, tienen un simulador para poder jugar un poco con la polaridad de la molécula. En realidad el que tienen es este, que es como el de está en internet. Pueden usarlo online, pueden usar de a 2 átomos o 3 átomos y pueden jugar con la electronegatividad para ver cómo varía el número de electrones o cómo varía la polaridad del enlace. Cuando tienen la misma electronegatividad, ¿sí? La nube electrónica, que la pueden ver apretando cadencia de electrones, la nube electrónica, tienen la misma electronegatividad, no pasa nada. Pero en cuanto un átomo es poco electronegativo y el otro es muy electronegativo, los electrones se empiezan a acumular acá en la parte más oscura y acá casi no hay electrones. Entonces se forma un polo muy negativo y un polo muy positivo. ¿Sí? No sabemos estos átomos quiénes son como genéricos, pero a mayor diferencia de electronegatividad, mayor se genera eso. Lo mismo que son 3. ¿Sí? De hecho, acá yo recreé un poco lo que es la molécula de agua en la cual tenemos un oxígeno muy electronegativo y 2 hidrógenos poco electronegativos. La molécula de agua normalmente está así, media como torcidita, media angular.
Entonces como que recreé la molécula de agua, por decirlo de alguna manera, y se ve que hay un polo muy negativo acá y muy positivo en los extremos de los hidrógenos, porque la molécula de agua es polar. Si en vez de usarlo online, probablemente ustedes lo descargan, pueden ver esto que son como ejemplos de moléculas reales. Tienen el hidrógeno, por ejemplo, que pueden ver que la molécula es totalmente homogénea, ¿sí? Totalmente simétrica, no es polar, por supuesto. Tienen la molécula de nitrógeno, que ahí pueden ver incluso el enlace triple. Entre nitrógeno y nitrógeno se ve el enlace triple. Se ve que la nube electrónica es homogénea, ¿sí? Que es no polar. Tienen la molécula de oxígeno. Tienen 2 átomos de oxígeno, el enlace doble. Pueden ver que la molécula es totalmente homogénea, es no polar. Y después tienen la de flúor, por ejemplo, con el enlace simple, también es no polar. Y tiene algunas polares, ¿sí? Por ejemplo, tienen esta. Uy. Tienen esta de fluoruro de hidrógeno, que es totalmente polar. Porque fíjense que la nube electrónica es totalmente más densa alrededor del flúor. Hay más electrones, se forma un polo negativo y un polo más positivo cerca del hidrógeno. Y lo mismo como les comenté recién con el agua. Oxígeno y 2 hidrógenos, el enlace es más bien angular, todo lo que usa en la vida real. Y por lo tanto la nube electrónica está totalmente desplazada para acá. En la parte de arriba hay un polo negativo, mientras que en la parte inferior, en la parte de los hidrógenos, hay 2 polos más positivos. Entonces estas últimas 2 pueden ver que son totalmente polares, mientras que las anteriores son no polares. Esta parte donde tienen los ejemplos reales, por así decirlo, de moléculas con distintos ejemplos, y pueden ver las nubes, requiere descargar el programita. ¿Sí? Así que si lo quieren descargar en la compu, lo pueden hacer y chusmear estas cosas, y si no, directamente buscan nube electrónica en la molécula de agua, polaridad en la molécula de agua, polaridad en la molécula de ácido fluorhídrico, ¿sí? Y les van a ir apareciendo estos ejemplos con estas nubes de electrones en Internet. Es más que todo para chusmear un poquito y jugar con un poco este tema de las nubes electrónicas para ver bien cuándo es polar, cuándo es no polar y eso. Y finalmente el enlace del tipo metálico, ¿sí? Que el enlace de tipo metálico es dentro de todo sencillo, simplemente son cuando se producen entre metales. Los metales, recuerden que tienen baja electronegatividad, es decir, que no tienen una alta atracción de los electrones. Por los metales no les importa que anden libres por ahí sin problema, no hay control de electrones. Entonces, los metales, como no están tan agarrados a esos electrones, se forman casi como cationes. En la estructura del enlace metálico es como si estuvieran en la pared, ¿sí? Pegados los átomos de metal, y los electrones de la capa externa están como libres, como que si los perdieran. Entonces, como si el átomo quedara cargado positivo como si fueran cationes, y los electrones del final los hubiesen perdido, están por ahí libres dando vueltas. Y se forma un modelo en el cual los electrones están libres alrededor de los átomos metálicos, y se llama el modelo de la nube o el modelo del mar de electrones. ¿Por qué? Porque como si estuvieran todos los átomos metálicos y los electrones de la capa externa estuviesen libres. ¿Sí? Entonces estos son cationes que han perdido casi sus electrones, y esos electrones se mueven libremente en la estructura metálica. Pasan de un metal a otro, pasan al de arriba, se mueven de una punta a la otra, vuelven. Y este es el motivo por el cual los metales son tan buenos conductores. Debido a que como las cargas, que los electrones son cargas negativas, las cargas están libres, pueden pasar desde una punta a la otra, y la carga eléctrica también son cargas, pueden pasar de una punta a la otra. Por eso es que son tan buenos conductores tanto del calor como de la electricidad de los metales. Finalmente, cerrando un poco el tema este de tipos de enlaces, tienen las propiedades. Particularmente iónicos y covalentes son casi opuestos, entonces conviene estudiárselas en contraposición, es la forma más fácil de aprenderlas, porque fíjense, los iónicos piensen en una sal, mientras que en los covalentes piensen en algún puesto más bien orgánico, o el agua. Los iónicos son sólidos, elevado punto de fusión. Covalentes, tenemos gases, tenemos líquidos y tenemos sólidos, de bajo punto de fusión. Los iónicos, piensen en una sal, soluble en solventes polares como el agua, se disuelven en agua. Los covalentes son insolubles en solventes polares como el agua. Los iónicos son insolubles en solventes apolares, es decir, son iónicos, tienen como cargas, por lo tanto no los puedo disolver en solventes no polares. No polar y apolar es lo mismo.
Mientras que los compuestos covalentes normalmente son solubles en solventes apolares o no polares, como el benceno. El benceno es un compuesto no polar orgánico, lo van a ver en química orgánica, así que tranqui, y es un solvente, muy buen solvente no polar para compuestos covalentes. Por supuesto, los compuestos covalentes que son polares, ¿sí? Disuelven los compuestos iónicos, como dice acá, como el agua, y son insolubles en los no polares. Bien, los compuestos iónicos conducen electricidad cuando están fundidos o en solución. ¿Por qué? Porque los compuestos iónicos justamente son iones. Al fundirlos al estado líquido o al disolverlos en otro líquido, como puede ser agua, le damos libertad a los cationes y a los aniones. Cationes y aniones son partículas cargadas, son cargas, y permiten entonces la transferencia o la movilidad de cargas de un punto a otro. Por eso es que, fundidos o en solución, conducen bien la electricidad. Los covalentes, por más que estén fundidos, por más que estén en solución, no la conducen, porque no tienen carga, no son cationes y aniones, no tienen electrones libres, sino que incluso están compartidos. De hecho, punto importante, todos sabemos que el agua conduce electricidad, pero en realidad si tuviéramos agua pura, agua destilada, totalmente pura, no conduce electricidad. El agua conduce electricidad que nosotros conocemos porque el agua que conocemos solo es el agua potable, el agua de mar, el agua del río, el agua de la pileta. Y ese agua que nosotros conocemos es agua que tiene sales disueltas, tiene minerales, tiene cloro, tiene un montón de cosas disueltas, ¿sí? Y esos minerales que están disueltos en el agua, esas sales que están disueltas en el agua, son las que transmiten la corriente eléctrica. Porque si nosotros tuviéramos agua pura, el agua no transmite la corriente. Bien, los compuestos iónicos, piensen en una sal, son duros, pero a su vez son frágiles, es decir, se quiebran, y no tienen brillo metálico. En cuanto a los compuestos metálicos, tienen prácticamente las mismas propiedades que vimos para metales en la tabla periódica. Sólidos de alto punto de fusión, excepto por ahí el mercurio, el galio, esos elementos que eran líquidos. Son atacados por algunos ácidos. Dice algunos porque sabemos que también tenemos algunos metales nobles, oro, plata, platino, mercurio, que no son atacados por algunos ácidos. Pero en general los compuestos metálicos son atacados por ácidos. Los metales son insolubles, ¿sí? Conducen la electricidad y el calor, tienen electrones libres, son duros, son dúctiles y se pueden estirar formando cables o hilos. También son maleables, es decir, que se pueden como aplastar, estirar, formando láminas, formando chapas. Y tienen, por supuesto, brillo metálico. Este cuadrito como que cierra un poco el tema de propiedades de cualquiera de estos tipos de compuestos. Por supuesto, son propiedades generales. Algunos compuestos tienen sus propiedades particulares, ¿sí? Pero en lo general, esto anda perfecto. Y finalmente, esto que me han preguntado hace un ratito, excepciones a la teoría del octeto. Por supuesto, tenemos el octeto incompleto, el dueto, ¿sí? Para aquellos átomos que están cerquita del helio, porque tienden al helio, no tienden a los 8, tienden a los 2. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, con 2 electrones, está contentísimo. Comparten un par de electrones, cada uno tiene 2 electrones y listo, chao. Pero sí, otra excepción muy importante que tenemos que más o menos conocer es el octeto expandido. A medida que avancemos el año lo vamos a ver ubicado en distintos ejemplos, pero el octeto expandido sí tenemos que saber que se da en átomos del tercer periodo en adelante de la tabla periódica. Como les comenté, normalmente nosotros lo vamos a ver para átomos que están acá, ¿sí? Son los casos que vamos a encontrar. Sobre todo fósforo y azufre. Incluso el azufre yo les diría que es el que más van a encontrar dando vueltas por ahí. Pero que les traje un ejemplo de cada uno. Estos compuestos, ¿sí? Estos átomos en realidad, pueden formar compuestos teniendo más de 8 electrones en su última órbita. ¿Por qué? Porque además de los electrones de la parte representativa, S y P, también actúan electrones u orbitales del subnivel tipo D. Entonces pueden generar estos octetos expandidos. Esa sería como la teoría de la explicación. Pero más que nada tienen que saber que estos elementos pueden hacerlo. Por supuesto, los que están por acá arriba no pueden hacerlo, ¿sí? Ni el nitrógeno, ni el oxígeno, ni el flúor, ni el nitrógeno, esos no pueden hacerlo, sino del periodo 3 en adelante, y de vuelta, el más común va a ser el azufre. Por ahí se va a encontrar el fósforo, pero si no, casi siempre va a ser el azufre el culpable de esto, y por supuesto en contraposición pueden ser el selenio y muy poquito el arsénico. Van a encontrar cosas como estas. De repente, el azufre unido a
6 flúor. El fósforo unido a 5 flúor. Y cuando ven los electrones, cada flúor quiere tener su octeto. Está acá, no puede tener octeto expandido el flúor. Quiere tener el octeto. ¿Sí? Y encima el flúor es más electronegativo, o sea que le va a pedir un electrón al azufre o al fósforo sin problemas. Entonces el flúor le va a pedir su electrón al azufre. Va a tener sus 8. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Y así con todos los flúor. Todos quedan con su octeto, pero el azufre, recuerden que cada una de estas lineecitas son 2 electrones compartidos. Entonces el azufre queda con 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Octeto expandido. Sin embargo, eso es estable. Pues tenemos acá el fósforo. Lo mismo, cada flúor tiene sus 8 electrones, no tienen problema, pero el fósforo tiene 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Octeto expandido. Y es estable. Van a encontrar después, por ejemplo, que el ácido sulfúrico, que es H2SO4, cuando vean la molécula, cuando ya vean compuestos, van a empezar a ver compuestos un poco más interesantes, con 3 átomos distintos en vez de 2. Y van a ver, por ejemplo, que esta molécula es azufre, oxígeno, hidrógeno, tiene otro oxígeno con otro hidrógeno, y está unido a otros 2 oxígenos por dobles enlaces. Cuando uno tiende a hacer la molécula esta, tiende a poner el enlace covalente dativo o coordinado, pero en realidad el doble enlace es más estable en esta molécula, entonces en realidad es así. Y esta molécula también se produce el octeto expandido para el azufre, fíjense, porque el oxígeno, para el hidrógeno queda con su par de electrones, este también. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, un electrón lo comparte con el hidrógeno, otro con el azufre y queda con sus 8 al fin de cuentas. 2, 4, 6, 8. Lo mismo con este. Este oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartidos. Este oxígeno lo mismo. Y el azufre tenía 6 electrones, 2 los comparte para arriba, 2 para abajo, uno para el costado, otro para el otro costado, 6, pero entre todos los que tienen compartidos, termina quedando con 2, 4, 6, 8, 10, 12. De vuelta el octeto expandido para el pobre azufre. ¿Sí? Entonces el azufre y el fósforo, atenti porque se los pueden encontrar en casos como este. Y como los dos que estuvimos charlando acá en la clase, digamos, en la diapositiva. Para eso hay que empezar a hacer algo de práctica, ¿sí? Tranqui, que mañana nos vamos a tomar como la mañana casi completa para ver práctica, así que tranqui por ese lado, pero a practicar. ¿Cuál es la idea para mañana? Que intenten hacer algo de los primeros puntos de la parte de uniones químicas, ¿sí? Para medicina es a partir del punto 40, para odonto y tecnicatura a partir del punto 35. Lo que van a hacer por lo menos el primer punto, 40, 41, van a arrancarlos haciendo algunas uniones según diagrama de Lewis, reconociendo si esos enlaces que acaban de hacer son covalentes, covalentes dativos, iónicos, que hay allá adentro, y si pueden arrancar con alguno de acá abajo, ¿sí? Unir con flecha los elementos con las propiedades, ver si esas proposiciones que les menciono acá son verdaderas, son falsas, empezar a pensar en por qué son verdaderas, por qué son falsas, buscar una contrastación, una comprobación, ¿sí? Y después esto lo vamos a estar viendo el viernes, así que de momento no le da importancia del todo, ¿sí? Pero, o bueno, mañana mismo podemos verlo, porque es carácter iónico lo que les comentaba recién. Mayor diferencia de electronegatividad, mayor carácter iónico. Así que si lo quieren empezar a chusmear, no hay problema. Pero más que todo, darle importancia a los primeros puntos para mañana trabajarlos, ver dudas, y si mañana por ahí ha quedado alguna dudita pendiente con fracción electrónica, también la podemos chusmear. El día viernes vamos a completar la unidad. El día viernes vamos a ver lo que son fuerzas intermoleculares, así que no se pierdan eso, que es un temita relativamente importante. Pero de momento, con uniones químicas ya estamos. Respecto a la práctica, hay muchas realitas prácticas para tratar de resolver estos ejercicios, ¿sí? De hecho, mañana vamos a ver una en la cual se cuentan los electrones. Cuentan los electrones totales, los electrones que necesito y cuántos enlaces voy a tener entre medio. Pero si no hay otra reguita que me dice, mira, contá los electrones totales que tenés
¿sí? Y esos son todos los electrones que va a representar. Y en todo momento tenés que tener eso. Es decir, si al principio ustedes tienen que tener 20 electrones, al final cuando los han movido, los han toqueteado todo, tienen que tener 20. Si empezaron con 20 y terminaron con 23, aparecieron 3 electrones de la nada que tienen que ver de dónde sacaron porque seguramente está mal. Si arrancaron con 20 y terminaron con 17, también. Perdieron electrones en el proceso, algo se perdió, algo está mal. Entonces, la cantidad de electrones que tengo al principio y al final tienen que ser iguales. Primero que nada se dibuja el átomo central, que normalmente es el más electronegativo, pero casos como el que vimos recién, el átomo central no era el más electronegativo, sino que tenía un azufre y 6 flúor. Entonces, como el azufre tengo uno y el flúor tengo muchos, pongo el azufre como átomo central, ¿sí? Pero normalmente puede ser o el más electronegativo o el que tengo en menor cantidad. Y pongo alrededor de ese átomo X o puntos que representan los electrones, y alrededor pongo de manera simétrica el resto de los elementos con sus átomos, con sus electrones, perdón, representados con X o puntos. ¿Sí? Siempre la molécula tengo que poner lo más simétrica posible. Luego, tengo que ver que cada átomo tienda a cumplir el octeto. Por supuesto, el hidrógeno, el litio y el berio tienden a cumplir el dueto, no el octeto. Pero todos los demás, el octeto. ¿Sí? Si veo que los átomos centrales ya cumplieron su octeto y los otros les falta, intentan hacer enlaces covalentes dativos. Ahora, si veo que con los electrones compartidos me sobran, empiezo a romper enlaces, salvo que justo me quedo en otro expandido, empiezo a romper enlaces y los transformo en dobles, empiezo a romper enlaces y empiezo a hacer dativos. Si veo que me faltan electrones en la parte central, voy a tener que empezar a hacer enlaces covalentes dobles o enlaces covalentes triples para completar los electrones de la parte central. Entonces, si me faltan, hago enlaces covalentes dobles o triples. Si me sobran, me voy a dativos, salvo que eso complique la estabilidad. Bien, mañana vamos a hablar un poco más de esta rita, vamos a hablar un poquito más de la parte práctica. Pero, por ejemplo, les dejo este, ¿sí? Tiene 2 cloros, un oxígeno. Entonces, para que sea simétrica, pongo el oxígeno en el medio y los cloros alrededor, por más que los cloros sean... Bueno, el oxígeno es más electronegativo en realidad, así que está bien que esté en el medio también. Fíjense cómo los he dibujado. El oxígeno tiene 6 electrones, pero no he dibujado 2, 2, 1 y 1, sino que he puesto uno de cada lado para que sea lo más simétrico posible, y de paso para tentarme a compartir un electrón con cada cloro, para que sea simétrica la molécula homogénea. Y justo es lo que necesito. Pues si comparto un electrón con cada cloro y un electrón de cada cloro con el oxígeno me queda con 8, el cloro con 8, el cloro con 8, y todo tiene su octeto y todo está perfecto. Fíjense, tengo 2 pares de electrones compartidos, son solo pares, así que son enlaces covalentes simples, y tengo la molécula lista. Mañana, si quieren, charlamos un poquito más de esta, ¿sí? Porque si bien tengo que seguir el mismo principio, les va a pasar que en la parte central van a completar los octetos, y la parte de afuera, los oxígenos estos quedan como colgados ahí. Entonces, como los yodos ya tienen su octeto completo, no quieren más electrones, y se ven obligados a formar enlaces covalentes dativos o enlaces covalentes coordinados, como nos pasó anteriormente. Entonces, los yodos terminan cediendo electrones, no cediendo, compartiendo sus pares y formando enlaces covalentes coordinados. En el medio se van a formar enlaces covalentes simples, pero hacia los alrededores se forman los coordinados. Y sí, presten atención a los enlaces iónicos, porque estos sí son diferentes. Como nosotros reconocemos que es un metal con un no metal, automáticamente es un enlace iónico y se trabaja un poquito distinto. Lo que se hace es colocar por un lado los metales, por otro lado los no metales. De los metales a sus electrones se los arranco, los pierden, se los doy al no metal. Entonces, estos metales quedan sin su electrón, quedan como cationes sueltitos, y esto queda como anión. Los pongo por separados, no hago como en el covalente como todos juntitos, los pongo por separados. Y ya ni siquiera hay enlace entre ellos, ya no se pone la linecita, simplemente se lo deja como catión y como anión. En este caso, como se forman 2 cationes potasio iguales, se puede poner de esta manera. 2 cationes potasio más 1 y un anión azufre menos 2, que se llama anión sulfuro. Esta es la forma correcta de trabajar los compuestos iónicos. Es distinto a los covalentes. Así que tranqui. Trabajar, chusmenlo si pueden ver algo. Si no, nos vemos mañana para ver dudas, para ver preguntas y para trabajar en la parte práctica. ¿Sí? Les dejo un abrazo gigante. La clase está grabada.
Y bueno, los dejo por ahora porque ya se nos pasaron unos minutitos, 2 minutitos. Así que, bueno, los dejo hasta acá. Cualquier cosa, la clase está grabada, tranqui por ese lado, y mañana nos metemos en la parte práctica, ¿sí? Nos vemos, chicos. Chao, profe, nos vemos, gracias. Chao, Que anden lindo. Chau, chau. Que tengan chao, buen día. profe. Adiós.